el flujo va en sentido contrario. Nuestro resalto hidráulico se convertiría en caída hidráulica. No, o sea, tú tienes que hacer el cálculo en el ejercicio que tenemos del ensanchamiento. Hacemos siempre el cálculo en ambos sentidos. Hacemos el cálculo de aguas arriba, aguas abajo para la curva supercrítica y hacemos también el ejercicio de aguas abajo hacia aguas arriba para la curva subcrítica. Pero el hecho de que hagas el cálculo de un sentido en otro sentido no cambia el sentido del flujo. El sentido del flujo va a ser siempre el mismo. Si yo hago el cálculo de aguas abajo hacia aguas arriba, solo estoy calculando para cada punto computacional. Por ejemplo, en este estamos, a ver, les voy a compartir la pantalla. Todos pueden ver la pantalla, me pueden escribir en el chat o tomar el micrófono. Sí, se puede ver. Sí, Perfecto. Bueno, entonces lo que estoy haciendo yo es hacer cualquiera de los sentidos que tome en el cálculo de ese ejercicio. Por ejemplo, cálculo, a ver, voy a buscarlo el ejercicio que habíamos hecho en el Excel. Y sobre ese ejercicio vamos a explicarlo. Creo que era este. Sí, este era. Entonces lo que teníamos en este problemita, este es el ejercicio que habíamos resuelto nosotros aquí en el curso. Teníamos que la condición de borde aguas arriba era este 0,5 y la condición de borde aguas abajo era 4. Estamos hablando de pies. Entonces, cuando yo parto de la condición de borde aguas arriba, asumo que la energía es constante. No hay pérdida de energía. Entonces, la energía va a ser la misma, 10.25 en todo. La distancia va a ser de 0 a 50, que es la distancia que va a tener todo el ensanchamiento. Y la base va a ir de 8 a 10. Entonces yo hago el primer cálculo, como dice ahí, el ejercicio del ensanchamiento dice, si se nos pidiera analizar empezando aguas abajo, y es justamente lo que voy a hacer aquí en el Y2, estoy empezando desde aguas abajo de 4. ¿Sería solo hacer el cálculo al revés? Exacto, la respuesta es esa. Es hacer el cálculo al revés, porque parto de este 4, la energía en 2 es 4.097 y la energía va a ser la misma. Y estoy calculando las alturas de agua para la misma cantidad de energía cuando cambia la sección porque ha cambiado la base. Entonces esto va a ir cambiando y lo que yo voy a ir teniendo es que mi Y2 va a ir cambiando. Va a salir de aquí con 4 pies de acá y va a terminar a este otro costado con 3.94. O sea, cae muy poquitito, pero cae. Aquí termina con 3.94. Sale con 4. Pero el agua sigue yendo en el mismo sentido. El agua sigue fluyendo de izquierda a derecha. No importa si empiezo el cálculo de aguas arriba o si empiezo el cálculo de aguas abajo. El agua siempre, en este caso, está fluyendo de izquierda a derecha. ¿Ok? Eso para que quede claro. ¿El cálculo está al revés? No, no está al revés. Nuestro resalto hidráulico se convertiría en una caída libre. A ver, la única manera de que el resalto nunca se va a convertir en una caída libre. Lo que puede suceder es que no haya resalto hidráulico y que directo caiga el agua, si es que, digamos, la condición estuviera muy lejos o algo pasar. Pero que un resalto se convierta en caída libre, eso no va a pasar nunca, no puede ser. Porque el resalto es una manera de pasar de un estado supercrítico, de un estado supercrítico a un estado subcrítico. Y la caída libre es al revés. La caída es pasar de un estado subcrítico a un estado supercrítico, porque pasa por el resalto, por la altura crítica para caer. Entonces, nunca podría convertirse uno en el otro. ¿Ok? Entonces, sí, aquí está, como he dicho,
el cálculo de un sentido, el cálculo en el otro sentido, pero al final el agua sigue fluyendo de izquierda a derecha. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? ¿Está claro para Elías? Sí, está claro, ingeniero. Perfecto. Una pregunta más ahí. Dime. Este ejercicio venía esta pregunta venía a un ejercicio que nos dio el auxiliar, ¿Ya? pero en ese ejercicio también había una observación que tenía la altura Y salía negativa y para el último punto, y esta altura negativa era la única, no había otra opción de altura secuente. ¿Cómo podría Eh, interpretar eso? a ver, si les ha dado la altura negativa, puede ser o sea, a ver, esta es una ecuación polinómica, ¿no? Entonces, las ecuaciones polinómicas tienen varias intersecciones con el eje, ¿no? Si ustedes se recuerdan de análisis numérico, pasa eso, ¿no? Las ecuaciones polinómicas tienen varias intersecciones con el eje, y lo que aprendemos en métodos numéricos es a encontrar todas las raíces, que son todas las intersecciones que tiene. En algún caso podría suceder que alguna de esas raíces sea negativa. Podría pasar, quién sabe. Pero la que nos interesa es la positiva. Me parece que si más bien en el otro caso, si realmente existiera alguna raíz negativa, es un problema de la energía. O sea, el problema no ha sido bien planteado. O sea, hay un problema con la energía. Lo que pasa es que tenemos que intentar conservar la misma cantidad de energía, y como estamos conservando la misma cantidad de energía, la sección cambia de tal manera que para conservar esta misma cantidad de energía, la altura Y tiene que ser negativa. Eso matemáticamente. Pero físicamente eso no se puede. Es imposible. Entonces el problema de alguna manera está mal planteado. O sea, el angostamiento que están planteando es irreal o algo así, algo ha fallado. Algo ha fallado, pero el problema no uno puede tener y es negativo. Eso no puede suceder nunca. ¿Alguna otra consulta? Doc, disculpe, sobre lo mismo, sobre esta misma pregunta, Ujú. también estuve resolviendo ese mismo ejercicio y efectivamente uno de las alturas sale negativo. Traté de hallar las otras raíces que pude tener de esta ecuación, pero no se podía. Y a lo que hice es meter al solver al Excel, y sí que me halla una altura ya mucho más real, pero le cambia ligeramente lo que es la energía. En caso de que Exacto, sucediera eso, ¿qué? está mal qué, planteado el problema. oh. El problema está mal planteado. Lo que pasa es que para las condiciones de las que se han imaginado ese problema, no cumple este requisito de energía. O sea, por ejemplo, si yo hubiera planteado ese problema y sé que una de las alturas son negativas, por ejemplo, me interesaría que en el examen alguien se dé cuenta de eso y me ponga ahí, la altura es negativa, la geometría del canal no va de acuerdo a la cantidad de energía. Listo, esa sería la respuesta. Oye, ya, muchas gracias, Doc. Ok. ¿Alguna otra consulta? ¿Tienen alguna otra pregunta sobre lo que hemos estado haciendo? Inge, acerca de la pregunta igual de mi compañero que está escrita, Ya. tenía la duda, en ese ejercicio nos da para calcular el caudal y nos dice que dividamos en secciones de área, y pues hice eso y lo calculé así calculando el caudal para cada sección con el manual que tiene, Ujú. y la suma de todos ellos debería salir el caudal total, ¿no? Eh, pero salen distintos, así hallando de las dos secciones de área que dividimos, que nos pide el ejercicio, y también sale distinto si hacemos con un Manning equivalente. Entonces me preguntaba si están todos correctos o porque son una aproximación de la realidad o solamente A ver, eh, otra vez, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué dice la pregunta? el ejercicio 6.16 es de la práctica. A ver, espera, vamos a ver. La práctica uno. La voy a abrir mejor, así podemos sobre la práctica verla. Práctica uno. Ya, vamos al 6.16, 3.10, 4.
el 6.16. Ya, a ver, dame tu pregunta. Ya, no, creo que no era este. No, sí, es este. Ya. Nos pide aquí en el app, digamos, por unas líneas de división vertical, en el B por una extensión de los lados del canal principal. Entonces, al hacer por estos dos que nos pide, me sale un caudal distinto de los Ya. dos. Y yo más probé haciendo con un Manning equivalente. Entonces, mi pregunta es si los tres están correctos o si hay uno en especial que es el correcto, digamos. Ya, a ver, la pregunta dice, ¿no? Un canal consta de una sección principal y dos secciones laterales, como está aquí. Esta es la sección principal, que seguramente es el trapecio, y las dos secciones laterales, que son estas, que son como las áreas de inundación. Calcula el caudal total suponiendo que la sección principal y las dos secciones laterales están separadas. Entonces tú vas a suponer que son tres canales separados. Este es un canal, este es otro canal separado y este del medio es otro canal separado. Y te pide que calcules, ¿no? Por unas líneas de división verticales, primero, como está aquí, y el B por una extensión de los lados del canal, como está aquí. Entonces aquí estás extendiendo así. Dado que el Manning es 0025 para el canal principal y 003 para el canal lateral. Ya lo único que está viendo esto es que te imagines que son secciones separadas primero por una línea vertical y luego separadas por una extensión de esto. Si tú calculas estos caudales así, tiene que darte muy similar a si lo estuvieras haciendo con un Manning equivalente. Si tú vas a calcular uno por uno los caudales aquí, yo qué sé, si te da por ejemplo 80.34 y calculas con un Manning equivalente, te tiene que dar 80.1 o 80.5. O sea, no puede haber una diferencia consistente en el caudal. Probablemente no va a ser lo mismo, es que no tiene que ser lo mismo. Porque tú estás asumiendo que estás calculando canales separados. Pero tiene que ser algo muy similar. Porque el Manning equivalente lo que hace es prácticamente eso. El Manning equivalente en función al perímetro mojado distribuye la rugosidad. Y lo que tú estás haciendo en esta pregunta, lo que te pide, es que separes los canalitos y que cada uno lo calcules con su propia rugosidad. Pero cuando luego sacas cuando luego ya lo resuelves, no tendría que ser completamente distinto, ¿no? Entonces es lo que te está pidiendo es que calcules uno con verticales y la otra extendiendo el trapezoidal así. Solo cambiarían las ecuaciones de las áreas mojadas de cada uno de los cuerpitos, ¿no? Pero no te va a dar lo mismo, sí, cuando te es con un Manning equivalente, no, pero tiene que darte un resultado muy próximo. Doctor, puntualizando un poco más, sería como el caudal total sería como la sumatoria de los caudales de las tres secciones. Exacto. Ya. Y seguro te va a dar cosas muy similares, ¿no? O sea, como te digo, puede ser que en el primero o segundo decimal sean distintos porque las aproximaciones son distintas, pero como el concepto es el mismo, tiene que darte cosas en el mismo orden, o sea, muy similares. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Tengo una duda más, Doc. Dime. Es sobre el ejercicio de Ponce, lo que teníamos que diseñar una cuña para que no haya resalto hidráulico. ¿Ya? Hice igualito que el ingeniero o que el profesor y me salió igual casi todos los valores, menos los del Y2 y sobre todo en el punto final, el Y2 directamente pone la altura del Y1. No sé si eso es que salió por casualidad o porque hay algo ahí que no he tomado en cuenta. No sé si podría responderme esa duda. A ver, vamos un cachito al libro de Ponce. Ese ejercicio está en el capítulo 3, ¿no? Sí, doctor,
energías, si no me equivoco. Es este, sí. Ya, creo que me acuerdo que es este, ¿no? Es este, ¿no? Sí, Primero sí, teníamos este que era el ensanchamiento de 8 a 10, que es el que acabamos de revisar también en la planilla, ¿no? Y hemos dividido en distintas secciones y luego te dice el inciso B de la pregunta. ¿Dónde está el ejemplo? Aquí está, 4. Y la otra se trata de diseñar la transición incluyendo el cálculo del perfil de flujo, asumiendo una fricción. Las pérdidas menores son el inciso B, disipador gradual de energía. Entonces lo que va a hacer en el inciso B es esta segunda tablita que está acá, donde tu duda es que acá en el último paso, cuando ya se ha ampliado aquí, sí, en esta en última el fila, en especial. ya En que sale 0.5 al tope en el Y2', en el último paso, y es igualar que yo sepa las energías para que salga ese Y2' en ese paso. ya, Y ahí me salió 0.67. Y en los de arriba, toditos esos están como, me salen, pero si no tomara en cuenta el beta, no sé cómo explicar, si no tomara en cuenta la altura de la cuña, y ahí me sale igual. Si sí, contara, porque, exacto, no tiene que salirte sin tomar en cuenta la altura de la cuña, porque este Y2 es solamente la profundidad de agua, ¿no? Y2 es la profundidad de agua, entonces lo único que, a ver, lo único que es que te está pidiendo aquí es eso que calcules. Aquí tienes el Y1 en pies, tienes el Y2, tienes las dos fuerzas, entonces lo único que vas a ir calculando este es el Water Surface Elevation, este de acá, que es el que me va a dar de 0,5, tiene que ir hasta 4, ¿no? Este es el que conocemos, que cómo tiene que moverse de 0,1 hasta 4. Y este Z es el que me va a dar la forma en el que va a quedar la cuña. Entonces, en el último paso ya terminó la cuñita y por eso es 0. Ahora, no sé si este te da 0,5, 0,6 y el 0,5 me parece un poco extraño, ¿verdad? sí, sí, y tiene su calculadora más, igual en su calculadora da 0.5 y eso con la energía igualando no me sale 0.5, por eso decía tal vez hay algún paso o algo en especial que ha pasado ahí. No, no tendría que haber nada. O sea, solamente es resolver esta tabla, tal cual, en el Excel o como que entonces no tendría que haber nada distinto. Tal vez aquí únicamente lo único que yo veo en el último paso es que el último paso, este de acá, ya es después de la caída donde termina, o sea que estoy a 0, entonces que ya se ha terminado la cuña y terminando la cuña vuelvo a caer a 0, ¿no? Eso tal vez lo único que me parecería que es distinto en esa fila, es que en el último paso ha terminado la cuña y he caído otra vez a 0. Este ya es mi último paso, es esta línea punteadita que está acá. O sea, ha terminado la cuña y he vuelto a caer a 0. Por eso Z, que es la altura de la cuñita que estoy diseñando, ya en este último paso es 0 directamente. Y por eso saldría 0.5 igual, ¿no? O sea, Exacto, sería igual como en aguas arriba. exacto. Seguramente por eso, porque ya ha vuelto a la condición normal, a la condición original, le pone aquí el 0.5, que es la Ah, condición de salida. sí, ya, eso sería entonces, bueno. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien tiene otra pregunta? Tal vez yo más o menos me tardo en entrar, pero tal vez valga o no valga. Quería ver cómo lo plantea el libro, la primera pregunta. Yo le entiendo lo que quiere, ¿no? Pero no entiendo los niveles.
Dice bancada izquierda, bancada derecha. Tú dices el problema del Excel, lo que hemos en el Excel. Sí, es que llega tarde. Así nomás, a grandes rasgos, sí. Solamente que no me ubico cómo lo son. Y a ver, Que vamos a verlo aquí hay un desde... menos. Tú te refieres vamos a ir aquí al ejercicio, a este, ¿no? Ve, al ejercicio del ensanchamiento, ¿no? No, dije, de la primera pregunta de la práctica. Ah, la primera pregunta de la práctica. A ver, vamos a tu Sí, práctica. ¿cómo lo plantea La primera pregunta de su práctica. ¿Esta es la práctica? Sí, esta es la práctica. Esta es la pregunta, la 2.5. Sí, como bancada izquierda dice, hay negativos. Ya, solamente lo que pasa en este ejercicio es que esos números negativos es porque su cero está en la mitad del canal, nada más. No me interesa. Es Ahí, como esto, es como que, vamos a ver a nuestra pizarrita, pues no tengo ahorita un lápiz, pero lo vamos a hacer a mano. Mira, este cero que está acá es porque su eje está en una parte distinta. A ver, aquí lo voy a hacer. Edición. Vamos a ver la pizarrita mejor. Ya, lo que hace es esto. Es como si yo tuviera esta sección que está aquí abajo. Pero en lugar de que tú, como siempre conoces, tú sabes que tus ejes de referencia, si estoy queriendo darme esta sección, voy a intentar siempre tomar aquí y aquí, así. O sea, este va a ser mi eje Y de altura y este va a ser mi eje X, digamos. Y aquí me voy a dar las coordenadas de cada puntito y todo va a ser positivo. Pero en lugar de eso, el eje de referencias de ese problema, por algún motivo, lo pone en un lugar parecido a esto. Donde el punto de partida es negativo, porque está a la izquierda de su cero. Y hay profundidades negativas también, porque están por debajo de su cero. Por algún motivo su eje de referencia está aquí, eso es algo topográfico nomás, a alguien se le ha ocurrido que el cero estaba aquí y se acabó. Entonces, pero al final sigue siendo la misma sección. Si tú ves, vamos a la práctica, tienes aquí distancias negativas respecto del banco y tienes alturas negativas, ¿no? Los niveles negativos. Entonces es por sí, eso, es porque su eje de referencia está ahí, en la mitad de la sección. eso se quería salir de dudas porque yo igual pensé que era igual como usted me dijo, pero quería salir de dudas siempre. Perfecto, es así, Juan. Doc, una consulta sobre este ejercicio. Si Dime. metemos al Flowmaster los niveles negativos, ¿no influye? No, no influye. Porque solo te va a dibujar la sección, solo le interesa la sección, nada más. No le interesa dónde está tu cero relativo, dónde está, no influye en nada. Y al momento de calcular con un nivel, ¿Con un nivel de qué? o sea, nos dice para cierto nivel calcular la rugosidad o el caudal. Claro, claro, ese nivel está de acuerdo al cero del canal. Entonces este y igual a 4 está en función al cero del canal. O sea, si yo tengo aquí mi cero, aquí, como les he mostrado ahorita, el 4 es aquí. Pero es respecto de este mi cero. Porque es nivel, no es profundidad. Perfecto, Doc. Ok. ¿Alguna otra consulta? Está bastante provechosa estas preguntas, muchachos. Dije, tal vez, últimamente, sin molestarle, el libro del ingeniero Ponce, la verdad que no ¿Ya? lo pillé en el Classroom. No sé dónde puedo conseguir Pero tú que... pones en el Google normal, en nuestro Google, pones Víctor M. Ponce, te va a aparecer su página y te va a aparecer su libro, porque son los dos primeros sitios que te aparecen. O sea, mira, voy a abrir solo para que vean que no era necesario tener el link para hacer esto. Voy a abrir cualquiera. Y aquí yo pongo Víctor Ponce.
Y lo primero que me va a aparecer es su página web, que es esta de San Diego, donde está su calculadora y todas sus cosas. Y el segundo que me aparece es Fundamentos de Canales Abiertos, que es su libro, porque es su libro más leído, es uno de sus libros más leídos que él tiene y por eso te aparece aquí de segundo lugar. Tú le das aquí y ya entras a su libro. ¿Ok? Sí, perfecto, perfecto. Listo. Inge, una preguntita. Dime. Volviendo al ejercicio 6.16, donde teníamos una sección compuesta, ¿Ya? tenemos que calcularlo con el número de Manning equivalente, ¿verdad? Exacto. O sea, tienes que hacerlo, puedes hacerlo de las tres maneras, ¿no? O sea, la primera te dice que calcules cada uno con su Manning y como canalitos separados. Y luego, si tú quieres, por tu parte, calculas todo con un solo Manning equivalente para hacer tu comprobación como ha hecho su compañero. Pero eso no está en la pregunta. Pero puedes hacerlo a modo de estudiar. O sea, aquí la pregunta lo que te dice es que separes los canalitos y que calcules cada uno separado con su respectivo coeficiente de Manning. Lo que quiere la pregunta es que veas qué pasa en este triangulito. Si este triangulito lo considero vertical o si este triangulito lo considero echadito. Eso es lo que quiere la pregunta que tú hagas. Pero si lo resuelves igual con el Manning equivalente, mejor. Porque así tienes una tercera respuesta y puedes comparar las tres. Gracias, Inge. Ok. ¿Alguna otra cosa? Doctor, en la pregunta 3.1, en el inciso D, no sé si nos podría explicar, me podría explicar cómo se grafican esa familia de curvas. He estado con bastante duda. Este de aquí, el 3.10. 3.1. Ahí abajo. Ya, a ver, este El 3.1 dice, inciso ¿no? B. Ya, inciso B, dibuje el lugar geométrico del punto de profundidad crítica en estas curvas. Ya. Dice, con referencia al canal de pendiente baja, que es este, y con la sección que ilustra la figura, que es una sección trapezoidal. A. Construye una familia de curvas de energía específica de distintos caudales. Y con esta familia de curvas de distintos caudales te dice que dibujes el lugar geométrico del punto de la altura crítica. Entonces, las alturas, esto lo habíamos hecho en el curso, ahora voy a buscar el... No hemos hecho, Doc, me refería al inciso D. El inciso de grafica una familia de curvas de profundidades alternas, Y1 versus Y2 para los caudales calculados. Sí, perfecto. O sea, lo que tienes que hacer es que tienes que graficar la curva de alturas alternas. Y las alturas alternas se hace con la gráfica de fuerzas específicas, ¿no? O sea, necesitas hacer la gráfica de fuerzas específicas y con la gráfica de fuerzas específicas puedes encontrar las alturas alternas y puedes encontrar estas otras alturas, las alturas secuentes. O sea, lo único que hay que hacer aquí es esto. Tú tienes tu gráfica, esta, que es de fuerza específica, que es esta. Si te han pedido que calcules para varios caudales, entonces van a ser varias gráficas, una al lado de otra, para cada uno de los distintos caudales. Por ejemplo, si yo agarro esta, y ahora decido hacerlo para... Vamos a hacer una cosa. Por ejemplo, yo estoy viendo varios caudales aquí. No tengo tres, ¿no? Ya. Aquí he calculado para tres caudales, para 1, para 1,5 y para 2. Y me han salido tres curvas de fuerza específica respecto de la altura para un canal, creo que será rectangular, pero es lo mismo. Si te pide que en cada una de estas encuentres la crítica es la menorcita. Entonces encuentras los menores de los tres. Si me pide, el inciso A, construye una familia de curvas de energía específica para cada uno de estos. Acabamos de hacer eso. Dibuje el lugar geométrico del punto de profundidad crítica en estas curvas. Acabamos de hacerlo. Grafique una curva de la profundidad crítica contra el caudal.
Entonces yo lo que tengo aquí, puedo tener una curva de gráfica de altura específica respecto al caudal. Tengo la ecuación de la altura crítica, y lo que puedo hacer es la ecuación de la altura crítica, la pongo versus caudal. Entonces lo que voy a tener es una funcióncita que puedo graficar aquí, es que Q versus altura crítica. A medida que va subiendo la altura crítica, va subiendo el caudal. Solo lo que voy a hacer es la ecuacióncita de Fruit igual a 1, o sea, la ecuacióncita de flujo crítico, va a ser caudal y va a ser altura. Voy a graficar caudal contra altura. Y al graficar caudal con altura voy a tener esa curvita que me está pidiendo aquí. Y el inciso D, grafique una familia de curvas de profundidades alternas, Y1 versus Y2 para los caudales dados. Entonces lo que voy a hacer ahora es calcular una curva de las profundidades alternas, ¿no? Y1 versus Y2. Lo que tengo es ahora, en esta mi figura, las alternas son las que tienen la misma energía, por si acaso. Y las secuentes son las que tienen la misma fuerza específica. Entonces, de la gráfica aquí de la energía, yo tengo la altura, que es esta, y su alterna es la que corresponde a la misma cantidad de energía. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a graficar esta relación Y1 versus Y2 para la misma cantidad de energía y la voy a poner en una gráfica. Es solamente agarrar la ecuación esta de energía específica. Y aquí voy a tener Q versus Y. Como esta sistemita, como esta es una ecuacióncita polinómica que va a tener dos raíces, y ahí voy a encontrar una raíz y la otra raíz, voy a encontrar Y1 y voy a encontrar Y2. Lo que me puedo hacer es una tablita con todos los Y1s, con todos los Y2, y hacer la dibujo de todos los Y1 y Y2, y voy a encontrar la relación entre Y1 y Y2 para cada uno de los caudales distintos. Entonces tengo que encontrar para cada uno de los Y's, tengo que encontrar su altura alterna, como es la que me está pidiendo aquí, ¿no? Grafique una familia de curvas de profundidades alternas, Y1 versus Y2, para cada uno de estos caudales dados. ¿Ok? Queda claro, Doc. Gracias. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. En el ejercicio Sí. que veíamos del ensanchamiento de canal, nos pidiera que dijéramos cuál es el cambio de energía, ¿solo sería restar la energía del principio y la del final? Esa es la pérdida de energía total que ha habido durante ese ensanchamiento exacto. Lo mismo si nos dice de la fuerza. O sea, a ver, lo que pasa en ese tipo de problemitas, vamos a volver al problema, es que nos han dicho que la energía se mantiene constante. Entonces yo sé que la energía, como me ha dicho que no va a haber pérdida, existe una energía, que es la energía 1, para la supercrítica, y existe una energía 2, que es para la subcrítica. Como yo sé que termina en subcrítica, sé que ha habido una pérdida de energía entre 1 y 2. Ahora, no hay pérdida total de lo que es la fuerza específica, porque hemos dicho que la fuerza específica no se va a mantener constante en este caso, o sea, no hay que empiezas en una y terminas en otra. Lo que pasa es que la fuerza específica es únicamente cuando haces cuando aplicas la ecuación de momentum, ahí es donde vas a llegar a la fuerza específica que tiene cada uno de los sistemas, y no existe esa pregunta de decir cuánta fuerza específica pierde. Eso nadie te preguntaría eso. Si pierde fuerza específica o no pierde fuerza específica, eso no es una pregunta. Lo que sí tú vas a tener aquí es cuál es el comportamiento de la fuerza específica por el ensanchamiento que tiene el canal. O cuál es el comportamiento de la fuerza específica por el angostamiento en el otro sentido, o también el ensanchamiento, pero tomando la condición más abajo. Entonces lo único que estás encontrando es la fuerza específica para cada uno. Pero lo que sí estamos manteniendo constante es el caudal. Digo, es la energía, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho, este problemita lo que me dice es que no hay pérdida de energía. Listo, gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
Doctor, en el problema 5.12 o 5-12 de la práctica, nos habla de un nivel de referencia. Ya. Ya, este es el ejercicio que hemos visto. A ver. Este es el que hemos hecho, creo, ¿no? No. A ver, vamos a verlo. La curva de calibración real para la sección del canal del problema 2.5 se describe debajo. Construye una curva que muestre la variación de Manning con respecto al nivel por encima del nivel de referencia. El nivel de referencia seguramente es el nivel en el cual este problema 2.5 pone su cero. Si voy al problema 2.5, que es este, el nivel de referencia es exactamente este. No sé cómo, este. Este es mi nivel de referencia. A partir de todo lo que está por debajo va a ser negativo y lo que está por encima va a ser positivo. ¿Ok? Están unidos, ¿no? Los problemas, porque a partir del 2.5 haces recién la otra. ¿Ok? O sea, partes de este problemita y en este problema tienes un eje de referencias, que ya está, les he dicho dónde está ubicado, a la mitad del canal. Y una vez que resuelves ese problemita, recién pasas al otro, y aquí te dice, utilice este 2.5, ¿no? Entonces, ese es su nivel de referencia. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta de cualquier otra cosa que sea de la materia? Que el día jueves de la ciencia con la placa podemos hacer ejercicio el viernes. ¿Hacer qué? Perdón, no te copié bien. Ejercicios de examen. No, no creo. No, ya hemos dado mucho chance, hemos hecho ejercicios, han tenido chance de hacer con el ayudante. Hoy día hemos tenido clase de dudas, ya es imposible. No, no, ya más tiempo ya no podemos desperdiciar en el primer parcial. Directamente tenemos que terminar materia del segundo parcial, ¿no? Porque tenemos solo diciembre para dar los exámenes. Ya, entonces si no hay más preguntas, vámonos al Berlamont y retomamos donde estábamos. Ya, entonces ahora lo que estamos viendo, bueno, así medio válida todo esto es refrescarse la cabeza con todo lo que es el primer parcial y el flujo uniforme, porque ahora lo que estamos viendo es la variación de esta altura respecto a la posición, que es esta la ecuación de Bress. Entonces vamos a llamar a este término de aquí, bueno, es el denominador, el numerador y el denominador. Entonces aquí el numerador va a ser la pendiente del terreno menos la pendiente de la energía. El denominador va a ser la resta de 1 menos el fruto elevado al cuadrado. De esta relación que hay entre el numerador y denominador, vamos a saber cuál es el sentido del cambio. ¿Por qué? Porque si aquí arriba me da un valor negativo y aquí abajo me da un valor positivo, negativo dividido entre positivo es negativo. Es quiere decir que este cambio es negativo. Es quiere decir que va a ir el cambio de H respecto de S va a ser negativo. O sea, en lo que va avanzando, tiene que ir bajando. Si al revés, este de aquí fuera un signo positivo, y de aquí abajo otro signo positivo, positivo sobre positivo es positivo. Si el cambio es positivo, quiere decir que la siguiente altura tiene que ser mayor. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a nuestra pizarrilla. ¿Qué pasó con mi pizarra? Aquí está mi pizarra, perdón.
A esto me refiero. Aquí tengo el cambio de h respecto de s. Entonces, ¿qué pasa si este de aquí es negativo? Y este de aquí es positivo. Entonces, si este es negativo y este es positivo, o viceversa, este es positivo y este es negativo, la multiplicación de ambos va a ser negativo. Digo, la división de ambos va a ser negativo. Si es negativo, la división de esos dos, del numerador contra el denominador, es decir que el cambio es negativo de la diferencial. Si el cambio es negativo de la diferencial, ¿cómo puedo escribir yo la diferencial? Esta ecuación diferencial la puedo escribir cuando es diferencial estamos hablando de H2 menos H1 dividido entre S2 menos S1. Porque los dos son deltas, ¿no? Este es delta y este es delta. ¿Qué significa esto? Entonces, S2 menos S1 siempre va a ser positivo porque estoy avanzando en el sentido que avance el agua. Entonces, S2 menos S1, S2 va a ser esa distancia, menos esta distancia de aquí siempre va a ser positiva, porque estoy yendo hacia el sentido en el que avance el agua. Entonces, esto va a ser positivo. Y el de aquí arriba, si el cambio, hemos dicho hace un rato que el cambio era negativo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me ha dado negativo? Porque mi numerador me ha dado negativo, mi denominador positivo, y mi cambio me ha dado negativo. Si el cambio da negativo, quiere decir que este cambio va a ser negativo. Entonces, si aquí abajo es siempre positivo, esto de aquí tiene que ser negativo. Si el término de aquí arriba tiene que ser negativo, ¿qué quiere decir? ¿Qué tiene que suceder para que esto sea negativo? Entre H1 y H2. A ver, respóndame ahí en el chat. ¿Qué tiene que pasar con H1 y H2 para que esto sea negativo? O alguien tome el micrófono. H1 tendría que ser siempre mayor que H2. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Si H1 es mayor que H2, quiere decir que voy a ir siempre bajando. O sea, tengo aquí mi primer puntito, mi segundo puntito, H1 tiene que ser mayor que H2, va a bajar. Mi tercer puntito va a bajar, mi cuarto puntito va a bajar, mi quinto puntito va a bajar. Y estoy yendo, el agua está bajando. Entonces, si sucede esto, el agua está en bajada. ¿Ya? A eso se le llama down. Son curvitas, si le ponemos a ver en castellano, son curvitas, le vamos a llamar frontales, porque están yendo de frente, en el sentido del flujo. ¿Qué pasa si por el contrario pasa otra cosa? Si por el contrario, lo de aquí arriba es positivo y lo de aquí abajo es positivo, y al final esta mi relación me da positiva. Mi relación es positiva, o sea, el cambio de esa diferencial, el cambio de la altura respecto a la posición es positivo. Entonces, si el cambio es positivo, y aquí abajo esto siempre va a ser positivo, ¿qué tendría que suceder para que este cambio siempre sea positivo? A ver, tomen el micrófono, díganme, escriban. ¿Qué tiene que pasar para que mi numerador aquí siempre sea positivo? En este caso ya tendría que haber un resalto. No tiene nada que ver con el salto. Solo estamos viendo perfiles ahorita. H2 tendría que ser mayor que H1. Exacto. H2 tiene que ser mayor que H1. ¿Y cuándo se da eso? Eso se da, por ejemplo, aquí. Si aquí yo tuviera una condición de borde, por ejemplo, tengo un reservorio. La curva que se me va a dar va a ser esta. Entonces, ¿qué está pasando con mi H? Aquí tenía un H de partida, que era este. ¿Qué pasa con mi siguiente H? Este otro de aquí. ¿Qué ha pasado? Ha subido. ¿Qué pasa con el siguiente H? Ha subido. ¿Qué pasa con el siguiente H? Ha subido. ¿Qué pasa con el siguiente H? Ha subido. Entonces la curva sube. Esta curva baja. Esta curva sube. Eso depende del signo al que vamos a terminar de la diferencial. Si la diferencial tiene signo negativo, mi curva se va a clavar. Cada vez va a ser más pequeña. Si mi diferencial tiene signo positiva, más bien mi curva se va a ir hacia arriba. Cada vez la altura va a ir creciendo más. Y este cambio de signo aquí nos va a definir el tipo de perfil que vamos a calcular. El tipo de perfil de flujo que vamos a tener. A todos estos perfiles que se van clavando les vamos a llamar frontales, porque están yendo en el sentido de frente
al flujo, o sea, están yendo con el sentido del flujo hacia adelante y se va a ir cada vez hacia abajo. Y estas otras vamos a llamar curvas de remanso. ¿Por qué? Porque están yendo, tienen el remanso, o sea, tienen una condición de borde de aguas abajo que ocasiona este remanso. Y este remanso es el que va a hacer que pasa esto con el cambio de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces ahí voy a tener dos tipos de curvas. Las que son curvas, como les hemos dicho, frontales o hacia adelante, y las curvas de remanso. ¿Cuál es la gran diferencia entre estas dos? Que en las curvas estas frontales o hacia adelante, el perfil va a ir bajando. Y en las curvas de remanso, el perfil va a ir subiendo. Porque tu H cada vez es más grande, ¿no? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Hay alguna consulta? Entonces volvamos al libro del Verla. Entonces aquí tenemos, como hemos dicho, este va a ser numerador y este es denominador. Entonces en función al cambio, toda esta parte ya hemos visto, que es el cálculo de la altura normal, de la altura crítica. Ya hemos visto las zonas. Vamos a tener tres zonas, zona 1, zona 2, zona 3. Esto le va a dar el nombre al perfil. Y luego vamos a tener estas condiciones. N va a ser numerador, D denominador. Entonces cuando el numerador es menor que 0, la altura que se va a dar va a ser menor que la altura normal. Si el numerador es 0, la altura es la altura normal. Y si el numerador es mayor que 0, la altura que se va a dar va a ser mayor a la altura normal. Entonces esto es la diferencia, o sea, lo que va a pasar con el numerador. El numerador es este, ¿no? Si vuelvo a mi pizarra. ¿Qué es el numerador? El numerador es la resta de la pendiente del terreno menos la pendiente de la energía. Cuando esto es igual a 0, ¿qué pasa? SO es igual a SF. ¿Y qué pasa cuando las pendientes son iguales? Es altura normal. Entonces la altura que voy a calcular va a ser altura normal, que es justamente lo que me dice aquí en el Verla, ¿no? Si esto es igual a 0, la altura que vas a calcular va a ser igual a la altura normal, porque estás en flujo uniforme. Pero si este n va a ser menor que 0, vas a calcular alturas menores a la altura normal. Y si en el otro caso va a ser mayores que 0, vas a calcular alturas mayores a la altura normal. Lo mismo pasa con el denominador. ¿Qué pasa si el denominador va a ser 0? Nos dice que la altura va a ser altura crítica. ¿Por qué? A ver, volvamos a nuestra pizarrita. Aquí está el denominador. ¿Qué pasa? Es 1. Si fruit es igual a 1, 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1. Entonces, cuando fruit es igual a 1, el denominador es 1 menos 1, es 0. Entonces, si el denominador es 0, fruit es 1, yo estoy en la condición crítica. Entonces, si el denominador es 0, estoy en la condición crítica y el h que voy a calcular va a ser la altura crítica. Si el denominador es menor que 0, voy a calcular alturas menores que la altura crítica, alturas supercríticas. Si el denominador es mayor de 0, voy a calcular alturas que van a ser mayores a la altura crítica. Y si van a ser mayores, son alturas subcríticas. Entonces, por el cambio de signo del numerador y del denominador, voy a tener toda la posible variación de perfiles de flujo que aparece acá. Entonces voy a tener tres zonas, zona 1, zona 2, zona 3, aquí están las zonas. Y en cada una de las zonas va a ser que H tiene que estar entre la crítica y la normal. H tiene que ser menor a la crítica y la normal. Perdón, a zona 1, H tiene que ser mayor a las dos alturas. La zona 3, H tiene que ser menor a las dos alturas. Y la zona 2 es la que se conforma en el medio de las dos alturas, en el medio de la normal y la crítica. O, bueno, en el medio de puede ser o sea, esta H tiene que estar en el medio de las dos. Puede ser que una esté encima de la otra. Puede ser en este caso que la normal esté por debajo de la crítica o que la crítica esté por debajo de la normal. Pero bueno, siempre se va a dar un espacio en el medio que es la zona 2. Y aquí tengo la relación. El cambio
de la altura respecto a la posición, ese es el numerador respecto al denominador, va a ser positivo, el dibujito que acabamos de hacer. O en este caso, en la zona 2, el cambio va a ser negativo. Cuando el cambio es positivo, es que está subiendo. Si volvemos a la pizarrita, cuando el cambio es positivo, es que está subiendo. Cuando el cambio es negativo, es que está bajando. Y eso es lo que nos está mostrando aquí, el verla en esta partecita. Cuando el cambio es positivo, está subiendo. Cuando el cambio es negativo, está bajando. Entonces, cuando estoy en la zona 1, lo que va a pasar es que la curva va a subir. Cuando estoy en la zona 3, la curva va a subir. Y cuando estoy en la zona 2, la curva va a bajar. Por ejemplo, si voy a lo que hemos dibujado nosotros. Este de aquí probablemente está en la zona 2, porque está yendo de esta altura hasta esta otra altura. Por ahí su altura normal está aquí, su altura crítica está aquí. No hemos calculado, ¿no? Solamente hemos hecho un dibujo. Pero este tiene que estar en la zona 2. Y este otro, ¿en qué zona está? Ya sabemos aquí, ¿no? Está en la zona 1. Entonces, como está en la zona 1, tiene que subir. Si estuviera en la zona 3, también va a subir. Pero si yo tuviera una curva aquí abajo, esta curva también va a subir. Va a intentar llegar a la normal. Entonces, esta curva y esta curva, las dos que acabo de dibujar, están subiendo. ¿Por qué? Porque está en la zona 1 y porque está en la zona 3. Entre la zona 1 y en la zona 3, las curvas van a subir. O sea, los niveles van a ir subiendo en función a la distancia. Y si estoy en la zona 2, aquí en la del medio, estas curvas más bien van a ir bajando. Así. A partir de la crítica y van a ir bajando. Entonces los que están en la zona 2 van a ir bajando. Y los que están en la zona 3 y en la zona 1 van a ir subiendo. A estas se les llama curvas de remanso. Y a esta otra se le llama curva, hemos dicho curva frontal o curva hacia adelante, ¿no? A esa va a ser la traducción que vamos a dar. Aquí está. Backwater es en inglés. La curva de remanso y round down son las curvas que son frontales o las curvas que van en el sentido del flujo, ¿no? Entonces vamos a tener solo únicamente estos dos tipos de curvas según el cálculo. Estos son los nombres de las curvas según el cálculo que vamos a tener. Solo pueden ser o round down o backwater. ¿Alguna pregunta de esta clasificación? Entonces, lo siguiente que hace el verla es, nos cuenta cuál es la relación entre el cambio del numerador respecto al denominador, que es este, y nos dice que todas las perfiles de flujo se dan en estos son los nombres de todos los posibles perfiles, ¿no? Para las pendientes medias, pues existe una M1, M2 y M3, porque existen curvas en la zona 1, en la zona 2, en la zona 3. Para las curvas con pendiente fuerte, para las steep, hay el S1, S2, S3. Existen curvas en las tres zonas, zona 1, zona 2, zona 3. Y aquí nos da los nombres, ¿no? El backwater y el down down. Y nos presenta esta tablita, donde en esta tablita voy a tener todas las posibles curvas y sus características. Por ejemplo, la curvita que acabamos de dibujar acá, esta curvita, ¿qué se llamaría esta curvita? A ver, alguien escríbame. La crítica está por encima de la normal y está en la zona 1. ¿Qué se llama esta curvita que aquí dibujamos? A ver, escriban. Ahora me puede decir el nombre de este perfilito que he dibujado aquí. Remanso. Es remanso, sí, efectivamente, pero ¿cuál sería su nombre? Porque hemos dicho que cada una de las curvitas tiene que tener un nombre que tiene una letra y un número. A ver, hay una pregunta, dice. Una pregunta.
si tiende a ser infinito, la zona, ¿qué significa? Aunque no es posible en la vida cotidiana, solo pregunto si sucedería en teórico. A ver, lo que puede tender a ser infinito es la altura normal, porque si estamos en un tramo horizontal, la altura normal tiende a ser infinita. Entonces solamente voy a tener dos zonas, la zona 2 y la zona 3. La zona 1 no va a existir. Por eso es que aquí el verla no existe la H1, porque es infinito. ¿Ya? Ese es el punto. Ahora, si la altura crítica está por encima de la altura normal, estamos hablando que son pendientes fuertes. Ese es tip. Entonces, el ejemplito que tenemos acá, estas son curvas S. O sea, todas las curvas aquí van a ser S. Esta de aquí arribita se va a llamar S1. Esta de aquí al medio se va a llamar S2. Y esta de aquí abajo se va a llamar S3. Y así las he enumerado a las tres curvas que se dan en este tipo de perfil. Entonces, esta curvita de aquí arriba se va a llamar S1. Y es una curva, como ustedes mismos lo han dicho, de remanso. ¿Por qué? Porque va ganando altura a medida que pasa la distancia. Entonces, si me vengo aquí, por ejemplo, a la S1, en esa tablita que les decía, es una pendiente fuerte. Por lo tanto, si es una pendiente fuerte, la pendiente crítica está por encima de la pendiente de este canal. Se va a dar la curva S1 cuando la altura que voy a calcular es mayor que la crítica y que la normal, exacto como nuestro dibujo. Esta curva va a ser una curva de remanso, perfecto. Y es una curva subcrítica porque está encima de la crítica. Entonces aquí me va a dar las características de toda la curva que acabo de dibujar. Esta S1. Esta S1 es una curva de remanso, sí, porque va subiendo. Es una curva subcrítica, sí, porque está encima de la crítica. Entonces la tablita está, lo que me va a dar son las características de todos los perfiles. No es necesario aprenderse la tablita, no. Lo que hay que hacer es hacer lo que acabamos de hacer. Hacer el ejercicio, pensar, ver dónde está la curva, ver la relación numerador-denominador, saber si la curva sube o la curva baja, si es una curva de remanso o es una curva frontal. Y toda esta información que está aquí ya sale automáticamente. Lo que sí te puede servir esa tablita es para verificar si lo que estás haciendo es correcto o no. ¿Hay alguna otra consulta? Como dijo, la curva de remanso S1 y S3 estarían de subida, ¿verdad? Los dos. Exacto, por eso aquí está, mira. S1 es backwater y S3 es backwater. ¿Alguna consulta? Y dijo que la curva en la zona 2 siempre baja. En la zona 2, sí. Si se dan cuenta aquí, la S2 está lleno de bajada y es down. La M2, que está en el medio, es down. O sea, esas curvas que están en la zona 2 van a bajar, van a ir siempre de bajada, excepto aquí en las críticas, porque la crítica es paralela. No va a subir ni va a bajar, va a ser paralela a el hecho porque está haciendo con el flujo crítico. Es un perfil crítico. Pero siempre que estemos en el 2, va a bajar, va a bajar. Incluso aquí baja, down. Entonces no quiero ver nunca que sus exámenes me dibujen que una curva que está en el medio sube. Esto no pueden dibujar nunca más, porque no existe. Doctor, ¿podríamos dibujar cuando la altura normal es menor a la altura crítica? Aquí en este dibujo que hemos hecho, la normal es menor a la crítica, ¿no? Mayor, perdón. La normal mayor a la crítica. Ya, a ver. Aquí haremos. A
ver si me da el pulso. Estoy sin mi pizarra. Ya, este es el canalito. La altura normal es aquí arriba. La altura crítica es aquí abajo. Y los perfiles de flujo serían los siguientes. En el primero tengo una condición de borde más abajo. Y esta condición de borde más abajo me va a dar esta curva. Esta es una curva de remanso porque está subiendo en función de la distancia. Esta va a ser una M1. Tengo una compuertita aquí y el agua sale de acá. El agua va a salir y va a intentar llegar a la crítica C. Esta es una M3. Y lo que le está pasando es exactamente lo mismo. Cada vez va a tener una altura mayor hasta llegar a la crítica. Y luego la otra curva va a salir aquí de la crítica y va a intentar llegar a la normal. Y esta es una M2. Y lo que pasa con M2 es que la altura cada vez va a ser menor. O sea, pasa exactamente lo mismo que acá. Estas son curvas de remanso, M3, M1, y esta es una curva frontal, podemos decir, ¿no? A ver, hay una pregunta aquí, dice, una curva de remanso en un diseño de canal, ¿cuántos metros se toma en cuenta en zonas rurales? No entiendo tu pregunta, pero si tu pregunta es que estoy haciendo diseño de canales, lo que tienes que hacer tú en un diseño de canales es encontrar el perfil de flujo. Y a ese tu perfil de flujo le das un rebalse, un coeficiente de seguridad, y con eso calculas el tamaño de tu canal. Eso es lo que se hace en diseño. Inge, en este caso, las curvas en 1000, como dice M1 y M3 están de subida, ¿verdad? Y M2 Exacto, sería un backward. exacto. No, M2 sería un downfall, es una curva frontal, es de caída. Inge, o es que en esa zona siempre es de bajada. Sí, siempre. Ahorita acabamos de ver por qué, ¿no? Por la relación de Bress, ¿no? La relación numerador-denominador hace que esa curva siempre sea de bajada. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Yo creo que aquí lo podemos dejar esto. En la próxima clase vamos a continuar. Entonces el jueves vamos a seguir avanzando materia del segundo parcial. Y el viernes directamente a su examen. ¿Alguna consulta? Bueno, entonces que pasen un buen fin de semana y nos veríamos en su próxima clase.